Bueno, sí, y sentando si queréis y arrancamos. Bueno, pues tenemos un reto, la verdad es que muy atractivo en la mesa, que es pasar de lo que hemos hablado esta mañana, de edificios, de distintos usos, a hablar de ciudades, ¿no? De ciudades y sobre todo de impacto. Y siempre que hablamos de impacto, en cualquier sector, hoy estamos hablando del sector de la vivienda, me gusta decir que hay que preguntarse para qué existe el sector, es decir, para qué existen vuestras organizaciones y empresas. Y la respuesta es obvia, es para que las personas tengan lugares donde vivir, donde trabajar, donde recibir servicios dotacionales, donde tener ocio, ¿no? Ese es el para qué, que a veces se nos olvida. Y cuando hablamos de impacto, en el caso de la vivienda, hoy vamos a girar en torno a 3 variables de impacto importantes. La primera, que haya tanto vivienda como oficinas asequibles, es decir, que podamos acceder a ese lugar donde vivir. El segundo, el que sean habitables, no solo que pueda acceder a un lugar, sino que ese lugar tenga unas mínimas características de bienestar y de habitabilidad o de servicios. Y el tercero es que sea sostenible, ¿no? Que esté alineado con todos los retos medioambientales que sabemos que tenemos. Y para ello tenemos una suerte de tener un panel con 6 personas que estáis en el mismo sector, pero desde miradas diferentes, porque cuando hablamos también de la ciudad se habla desde miradas diferentes. Y lo primero que vamos a hablar es, dentro de esa ciudad ideal, que sería una ciudad donde tanto la vivienda como la oficina como los espacios dotacionales son asequibles, son habitables y son sostenibles, explorar si nos estamos acercando o nos estamos alejando de ese impacto de asequible, habitable y sostenible. Para eso voy a empezar con Gorka, para que nos traigas un poco esa mirada más sistémica, ¿no? Hemos hablado mucho esta mañana de edificios, de distintos usos, pero ¿cómo traer una mirada sistémica para abordar retos complejos, como ya nos ha venido abriendo el juego antes Javi en su presentación? Pues muchas gracias por la invitación y por la discusión. Yo creo que lo que está pasando es, en general, lo que está pasando con todos los dilemas de la innovación. Es decir, que si tú pones el foco en qué tipo de soluciones se están dando desde el sector, digamos, en el micro, seguramente vas a ver, y lo que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, que las soluciones en el micro, las soluciones técnicas de cómo se están haciendo las cosas, son cada vez mejores. En el momento en el que tú amplías el foco, dices, ya no ves solo, digamos, el edificio, no ves solo la vivienda, no ves solo la oficina, entonces empiezas a ver otras muchas dimensiones, ¿no?, que están relacionadas con eso, y empiezas a ver que los impactos, digamos, son siempre positivos y negativos. Es el dilema de la innovación. Todo cambio genera impactos positivos e impactos negativos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que, en términos generales, asistimos a ciudades en las que la desigualdad está aumentando en términos exponenciales. Y a mí me ha sorprendido mucho, la verdad que me ha encantado la discusión a la mañana, porque han surgido cosas que surgen en otros foros de innovación que yo no pensaba escuchar hoy, pero yo creo que no he escuchado, igual me corregís, creo que no he escuchado la palabra desigualdad en toda la jornada. Y claro, si uno hace un análisis de lo que es, digamos, este sector, con una mirada sistémica, es decir, no solo exactamente a lo que cada uno está haciendo, sino realmente qué es lo que está haciendo el sector, digamos, el primer dilema que te salta a la cara es la contribución que está generando a la desigualdad. Entonces, la desigualdad no es un problema solo de las personas, digamos, que no pueden acceder a una vivienda, sino que es un problema que afecta a todos los espacios de la sociedad. Y esto es, anteriormente, en el siglo pasado, digamos, había corrientes de pensamiento que creían que la desigualdad era solo el problema de los que no tenían dinero para poder acceder a determinadas cosas. Pero ahora ya digamos, es muy evidente que la desigualdad es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad. Y para que haya un nivel de desarrollo humano mínimamente sostenible, no se pueden permitir los niveles de desigualdad que tenemos. Entonces, yo creo que es muy interesante hacer esa pregunta que tú haces, decir, bueno, ¿cuál es la contribución que cada uno estamos haciendo, evidentemente desde nuestro ámbito de responsabilidad, pero también ampliar la mirada y decir qué es lo que está pasando, digamos, en las interconexiones que hay con mi actividad, con el resto del sector y sobre todo entre el sector y el resto de sectores? Y ahí es donde yo creo que se puede establecer una discusión sobre esas mismas herramientas para ver el impacto que estamos teniendo, cómo, en este caso, las organizaciones, las empresas que estáis aquí, cómo pasan a convertirse en elementos tractores, digamos, en
en el combate de ese gran cáncer social que es la desigualdad. Pues siguiendo con esa visión sistémica donde al final, antes Javier también lo decía, ¿no? La vivienda común puede ser la ciudad, ¿no? Cada uno tiene su lugar, pero eso sale más lejos y la desigualdad de otros nos afecta. Y cuando miramos a un territorio, Teresa, en vuestro caso en Acciona, a una ciudad, a intervenir en ese lugar, no sé si conceptos que esta mañana se han pasado por encima, como regeneración urbana, como también mantener identidad de barrios, los temas culturales, ¿cómo abordáis todo este tipo de cosas cuando vosotros intervenís? Sí, pues en Acciona estamos muy implicados con los proyectos de regeneración urbana. Para nosotros son vitales. Pero me gustaría dar unas pinceladas un poco más globales en el momento en el que estamos, porque yo creo que es un momento muy importante y es un punto de inflexión. O sea, ahora mismo la ONU nos dice que 2/3 de la población, a medio plazo, al 2050, va a vivir en entornos urbanos. 2/3, eso quiere decir que probablemente 1/3 viva en las ciudades y otro 1/3 viva en metrópolis. Metrópolis que lo ideal es que fuesen entornos policéntricos, es decir, que no se comporten como megalópolis, que es como una ciudad grande, que consiste en que crece mucho el centro y toda la periferia, como es absorbida por ese centro, pues genera tensiones entre periferia y centro. Cuando hablamos de una metrópoli policéntrica, lo que estamos hablando es de nodos, de centros, que tienen todos sus servicios, sus infraestructuras, zonas de desarrollo económico y laboral, espacios urbanos y protección de su propio patrimonio y de su identidad, y que están muy bien conectados entre sí. Entonces, se produce un equilibrio territorial. Dentro de este ámbito es donde nosotros detectamos esas ventanas de oportunidad, esas zonas que en la ciudad pues, están degradadas, que se han quedado obsoletas, y son grandes oportunidades porque podemos introducir esos valores que apuntabais. O sea, podemos introducir la naturaleza, tenemos que equilibrar la tecnología y la innovación con la naturaleza, lo que es la cultura con la sostenibilidad y colocar a las personas en el centro. Y eso es lo que pretendemos hacer en nuestras intervenciones. Bueno, pues ya vamos dando la foto de cómo intervenir en un territorio, en una ciudad. Ahora quiero pasar a Javier, luego vamos contigo, María, pero quiero pasar a Javier porque se ha hablado esta mañana de inversión, de inversores, pero es verdad que vosotros en Primero H yo creo que también hay soluciones innovadoras, ¿no? De hablar de inversión y de impacto a la vez, buscar un impacto social positivo cuando se invierte. Cuéntanos cómo se puede también transformar esa ciudad a través de esas intervenciones. Bueno, primero de nada, muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Lo hago desde mi gorra de presidente de Asocimi, que ahora desgraciadamente estamos de moda, ¿vale? Con el tema de Asocimis. Hemos salvado este penalti, pero es un tema complicado, ¿no? Entonces, efectivamente desde Asocimi, cuando creamos la asociación hace ahora 8 años, nos planteamos qué hacer, ¿no? Nos planteamos, oye, las Asocimis tienen que tener una patronal, ¿no? Porque al final somos sociedades que cotizan, fondos inmobiliarios que somos, ¿no? Y entonces al final nos preocupamos mucho todos los temas ESG, ¿no? Y nos dimos cuenta que efectivamente hay mucha gente focalizada en la E y en la G, pero hay poco proyecto social. ¿Sabes? Hay poco proyecto social, ¿no? Entonces nos inventamos, fundamos junto con Hogarsi, ¿vale? Que está por ahí su director general, ¿qué tal, José Manuel? Que es una ONG que lucha contra el sinhogarismo en España, ¿vale? Entonces, cuando a mí me contaron la causa, dijeron, oye, somos conscientes, por ejemplo, que en España, con 48 millones de habitantes, hay 33.000 personas sin hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo un país como España no es capaz de sacar, ¿no? Entonces, un poco como decía Gorka, eso en macro dices 33.000, pero lo bajas a micro y a lo mejor en nuestro barrio hay una persona sin hogar, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo un país no consigue, ¿no? Y entonces, Hogarsi tiene un proyecto muy bonito que es lo primero para reintegrar a esas personas a la sociedad es darles una vivienda, ¿vale? Porque si tú no tienes una vivienda, poneros todos en el caso de que no tengamos vivienda, es que no tienes una dirección postal, no tienes nada, ¿sabes? Entonces, al final, Primero H nace dentro de un mundo bastante nuevo en España que se llama la inversión social de impacto, ¿no? La inversión social de impacto, ¿en qué consiste? Pues lo hacemos en este caso a través de una Asocimi,
La SOCIMI, que tú lo has dicho antes, lo primero tiene que ser sostenible por sí misma. Este es un proyecto privado sin ninguna ayuda pública. Es decir, tenemos que hacer una SOCIMI que nos devuelva un impacto social, que para nosotros es el más importante, pero luego también uno financiero, ¿no? Entonces, al final, esto lo hacemos comprando viviendas y creando arrendamientos asequibles, ¿vale? Entonces, esto, bueno, al final nos va a dar una rentabilidad entre el 1,5% y el 2%, que no estamos buscando la financiera, pero también, como tiene que ser sostenible, pues hay que dar retornos a nuestros inversores, ¿no? Y lo estamos haciendo fijándonos en 3 conceptos básicos que tú también has dicho, es decir, el arrendamiento tiene que ser asequible, la vivienda tiene que ser habitable, me parece una chorrada lo que decimos, pero tiene que ser habitable, es decir, tiene que cumplir con los criterios de la 1 de habitabilidad y luego tiene que ser sostenible, ¿vale? Entonces, en este caso, por el objeto social que tiene Hogar Sí, pues claro, es compra de viviendas de forma granular, es decir, no nos vale comprar un edificio entero y hacer las 3.000 viviendas de Sevilla en Madrid, ¿no? O sea, tenemos que ir comprando para entregarlos a la sociedad, ¿no? Entonces, esto nos hemos fijado en 2 cosas que nos cuesta un montón, que es el famoso índice de precios de alquiler del Ministerio de la Vivienda, ¿vale? que te lo va marcando por zonas no estatal, bueno, y el precio de mercado, ¿no? Entonces, ahora mismo, el no pagar el 25% de impuestos de sociedades lo que nos hace es estar en las viviendas que tenemos un 7% por debajo del índice del Ministerio de la Vivienda y un 40% por debajo de los precios de mercado, ¿no? Entonces, al final, esto básicamente se actúa en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, al final, también cabe actuar con la inversión social de impacto dentro de las grandes ciudades. Bueno, ahí os invito a todos los que estéis en el mundo de la inversión que investiguéis una inversión de impacto, luego espero que Alfredo nos cuente un poco más, porque al final es primero pensar qué impacto quieres lograr y a partir de ahí cómo movilizas el capital al servicio. Esta mañana hemos hablado mucho de oficinas, ahora con Fernando y con María quiero hablar un poquito también de esa parte de la ciudad que son los espacios un poco para que las personas puedan trabajar. No sé si, Fernando, vosotros por lo que trabajáis desde Merlin estáis viendo que digamos que tenéis adaptada la oferta a las nuevas demandas o cómo vais adaptándoos desde la oferta a lo que las personas, las empresas buscan a nivel de espacios, de oficinas. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros lo que hemos observado sobre todo es que una tendencia que ya venía dándose desde antes de la pandemia, pues la pandemia la ha acelerado exponencialmente, que es cómo se usa el espacio de oficina, donde pues el peso de las zonas comunes con respecto a la huella total veníamos de un 80% de zonas, digamos, privativas y un 20% de zonas comunes, ya estamos en un 60%, un 40%. Se han instalado, que han llegado para quedarse, los modelos de trabajo híbridos. Eso al final también tiene su reflejo en cómo se usa el espacio. En los puestos de trabajo, antes veníamos de una media, antes de la pandemia, de 1,2 tarjetas por empleado y estamos prácticamente en el doble, con lo cual eso es un reflejo cuando miran los KPIs de la oficina de los nuevos patrones de trabajo. Y en definitiva lo que se intenta es que el espacio sea usado de una forma mucho más colectiva. Eso en cuanto a la configuración. Después también otra cosa que notamos muchísimo es que los clientes, los arrendatarios, lo que nos piden es que pensemos en el usuario último, que son los empleados de ese arrendatario, porque bueno, precisamente con estos modelos híbridos, aunque ahora hay una cierta vuelta para atrás y parece que la cosa se va asentando en un punto intermedio, quieren que la oficina sea no impuesta, sino que la oficina seduzca al empleado y que el empleado libremente pues decida ir a la oficina y salir de su casa y hacer ese esfuerzo y encontrar un ecosistema de trabajo mucho mejor que tu propio hogar, que es un hogar, no es una oficina. Eso además en España es relativamente fácil o no tan complicado como en otros países, porque venimos también escuchando mucho el ruido, nosotros que somos una compañía cotizada y hablamos a diario con inversores internacionales, que suelen mirar el mundo desde la óptica donde se sientan y con las gafas de Los Ángeles o San Francisco o Londres, pero claro, es que en Los Ángeles el tiempo medio de commuting para ir de tu casa al trabajo pues son 2 horas, ida, y 2 horas vuelta. Entonces, claro, pues el hecho de quedarte en casa son 4 horas que quitando las horas de sueño que ahorras de tu tiempo, o que eficientas un 30% de tu tiempo. Pero Madrid son 28 minutos. Entonces la diferencia es radical, ¿vale? Bueno, y en eso estamos, un poco observando de primeras al usuario, pensando en él e intentando adaptarnos a las nuevas tendencias.
Y María, vosotros en Impact Hub, que además lleváis en el nombre el concepto de impacto, y también enlazando con lo que decía Teresa de la ciudad policéntrica, ¿no? El hecho de que haya en distintos lugares de la ciudad sitios donde yo pueda ir a trabajar en cercanía, máximo esos 28, ojalá menos minutos que decía ahora Fernando. ¿Cómo veis ese cambio de modelo hacia modelos más híbridos, flexibles, de proximidad? Bueno, analizando un poco el cambio de modelo y sobre todo la evolución que ha habido a lo largo de los últimos 5 años, lo que ha ocurrido es que algo que antes ofrecíamos como un producto se ha transformado en un servicio. La oferta se ha diseminado en una gama de opciones totalmente diversa que cubren un continuo de cualquier necesidad que necesiten tanto las personas como las empresas para esas opciones de trabajo híbrido. Esto lo que ha hecho es acelerar las estrategias de retorno a la oficina de las empresas. Ha facilitado muchísimo al tener esas opciones para adaptarlo a lo que cada una de las empresas necesitan. Esto tiene un impacto lógicamente en los flujos en las ciudades, desde los flujos de tráfico que estamos viendo cómo varían los días de la semana, las opciones de movilidad que tienen que adaptarse también a esto, o también los servicios que van aflorando en torno a estos lugares, a esta ciudad policéntrica, ¿no? Empieza con restauración, pero después va siguiendo con temas como el ocio o incluso el retail también. Y un impacto muy bonito que vemos que se está produciendo también es que esta accesibilidad de las oficinas o de las opciones de espacios de trabajo está llevando polos de innovación al centro de las ciudades de nuevo. Cosas que antes estaban a lo mejor confinadas en parques empresariales, están llevando la innovación, el emprendimiento, el talento al centro de las ciudades. Esto es un impacto muy bonito y que se va retroalimentando en cierta manera. O sea, cuanto más oferta de infraestructuras físicas hay en una ciudad, más favorece la creación de nuevas empresas. Cuanto más empresas y más pymes hay en un espacio, contribuye al desarrollo económico. Entonces, es un impacto que va creciendo de manera exponencial y hacia allí debemos facilitar que evolucionen las ciudades. Continuando con esa idea de conseguir un impacto, ¿no?, en el sector de esa vivienda y esas oficinas que sean asequibles, habitables, sostenibles, quería preguntarte, Alfredo, por cómo ves vosotros desde Mapfre, tú particularmente, el tema de la colaboración público-privada, porque al final esto no es solo… Ahora en la mesa no tenemos nadie directamente de la Administración, esta mañana ha habido gente de la Administración, pero cómo se puede conjugar eso y también incluso cómo se conjuga con hablaba antes Javier de inversión de impacto, con la inversión de impacto que también están entrando actores públicos y privados a hacer esa inversión de impacto. En Mapfre la verdad es que estamos esencialmente enfocados en un tipo particular de activos, pero somos una entidad absolutamente respetuosa con el entorno, que tiene en su ADN de hace muchos años, desde mucho antes de que se hablara de los aspectos de sostenibilidad y gobernanza, estábamos ya en ese marco. Quizás esa es parte del legado de precursor que tuvieron los padres recientes de la compañía, y en eso se parte de que si en un momento dado hay una acción que tiene un carácter eminentemente social o interés para la comunidad, incrementa exponencialmente las probabilidades de que nosotros nos queramos ver involucrados. Pero creo que el mundo a partir de ahora va a evolucionar un poquito más. Ya vamos a abandonar la parte filantrópica, que tiene un residuo, por supuesto, tiene un marco, que son las entidades sin ánimo de lucro, las propias fundaciones. Mapfre está controlada por una fundación que facilita sus actividades a través de los fondos que le proporciona el negocio, efectivamente, pero el negocio va a tener que colaborar en esa transformación. El sector público llega hasta donde llega. Primero, por la capacidad financiera. Estamos viendo con carácter general a nivel mundial que las grandes infraestructuras, los proyectos transformadores que están produciéndose en muchos países, se llevan a cabo con capital privado. Es un proyecto a largo plazo, incluso un capital que no va a haber un retorno en X años. Es una operación que tiene que ser a muy largo plazo en general. Pero existe cada vez más el consenso de que ese dinero tiene que venir del sector privado. El sector público tiene que guiar. Por supuesto, el sector público tiene que marcar las directrices y para eso hace falta altura de miras. Una ciudad transformada normalmente es el fruto de que hubo algunas personas que en un momento dado tuvieron esa visión y además generalmente lanzaron su idea y la pusieron en marcha sabiendo que no iban a ser ellos los que recolectaran los frutos o los que vieran ese modelo de ciudad. Y así ha ocurrido con la mayor parte de transformaciones urbanas. Ahora estamos hablando de entidades también, de ciudades que quieren hacer una entidad nueva, completamente, una forma de vivir diferente. Hay casos ya bastante avanzados, muy avanzados en temas de sostenibilidad en el mundo. Casualmente,
son generalmente países o ciudades que tienen, podemos llamar que son opulentas, ¿no? Hay casos en Dubái, hay casos en Singapur, se está hablando de Luxemburgo. No son muchos los entes públicos que pueden garantizar ese flujo de financiación que esos países concretos pueden dar. En los demás habrá que darle las condiciones al capital privado para que entre. Y cuando hablas de algo de largo plazo, yo creo que hay un factor, ante todo, fundamental, que es la confianza. La confianza en que las reglas del juego no van a cambiar durante el partido. Bueno, ahora quiero preguntaros varias cosas muy vinculadas con lo que habéis dicho, ¿no? Estás hablando de largo plazo. Hay como dilemas. El dilema entre largo y corto plazo, siempre solemos decir que los políticos miran muy corto plazo, cuando deberían mirar a largo, pero también a veces los inversores miran muy a corto plazo y es más difícil que miren a largo. Es difícil tener una mirada sistémica. Quiero, Gorka, de nuevo volver a ese concepto de mirada sistémica y ahora te pido cómo lo ves tú saliendo de la ciudad. Porque, por ejemplo, ahora oímos hablar de que hacen falta crear, si no me equivoco, 600.000 nuevas viviendas en España para que haya vivienda asequible, pero el INE nos dice que hay 3,4 millones de viviendas vacías. Lógicamente, muchas de esas no están en el mercado porque son segunda residencia o tercera. ¿Cómo vemos una ciudad como Madrid, por ejemplo, o Barcelona, pero que están rodeadas de ciudades más pequeñas alrededor, de territorios rurales? ¿Dónde entra la solución al problema del sector? Abriendo el foco, ampliando el zoom. Bueno, la buena noticia es que tenemos herramientas que no teníamos antes, que se han comentado esta misma mañana, ¿no? Me alegra mucho que desde Barcelona pusieran el ejemplo de los gemelos digitales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos analizar un problema tan complejo como este, es decir, todas las dimensiones que tiene, y, por ejemplo, cruzarlo con la iniciativa que comentabais en relación con el sinhogarismo, ¿no? Es decir, no solo ver, digamos, cuál es el problema de las viviendas que hay, sino que encima cruzarlo con las necesidades que hay, digamos, en una problemática como esta. ¿Qué es lo que nos permite un gemelo digital? Un gemelo digital nos permite hacer unas simulaciones, digamos, de todas las variables que están influyendo en ese problema. Imaginaros, cuando hablamos de ese problema, de todas las capas que vosotros conocéis mejor que nadie, decir, ya, pero es que esto hay que tener en cuenta este elemento y hay que tener en cuenta este elemento, y luego encima le metemos la problemática social. Entonces, en estos momentos, hoy en día se puede hacer esto. Hay infraestructuras públicas y privadas en España de supercomputación que nos permiten hacer esto. Y eso que te obliga a cambiar completamente el esquema, es decir, no, esto no es que va el Barcelona Supercomputing Center o quien sea, se le dan unos datos y te hace una proyección y te dice tal cosa para que tú... Sino que requiere un cambio en la forma en la que se gobiernan estos procesos, lo que se llaman las misiones colaborativas. Entonces, hoy en día podemos, y deberíamos además, conseguir que una red como la que está hoy aquí presente, con la parte pública que se comentaba anteriormente, poder reunirnos y decir cuál es la información que necesitamos para hacer ese análisis, esa simulación, y después pasar a un escenario de experimentación en el que ya no es voy a hacer un piloto aquí, y voy a hacer una prueba allá, y voy a hacer lo que pasa aquí, sino que si yo tengo datos reales, por ejemplo, de la iniciativa en relación con el sinhogarismo, Housing First, que es de donde viene toda esta... Esto tiene ya una evidencia científica detrás muy fuerte y genera unos ahorros en el sistema muy importantes también. Entonces, hoy en día podemos cambiar la conversación totalmente, es decir, no, esto no es un problema de las empresas, digamos, que trabajan en el ámbito inmobiliario, sino que es un problema compartido, ¿no?, entre autoridades públicas, empresas, la financiación que comentabais anteriormente, y podemos empezar a pensar que cada iniciativa que desarrollamos tiene que formar parte de una cartera de experimentación mucho más amplia. Es decir, yo tengo que hacer lo mío, pero lo mío tiene que estar conectado. Y esto yo creo que es una gran noticia y en estos momentos se están utilizando estos gemelos digitales para cuestiones muy técnicas, por ejemplo, para el tema de la movilidad, para el tema del comportamiento de los edificios, pero no estamos cruzando las variables sociales. Y yo creo que tenemos una oportunidad tremenda realmente para juntar esos conocimientos y abordar estas cuestiones de otra manera completamente diferente. Os lanzo un dilema, no sé si quieres, Teresa, o cualquiera, porque otro gran dilema es, para conseguir que haya vivienda asequible, en el caso de la vivienda,
a la vez que esté alineada con los objetivos de descarbonización. También hay quien dice, hace poco estuve en un debate en Bruselas, que decían que si en España, por ejemplo, se hiciera la vivienda que se dice que hay que hacer, no alcanzaríamos los objetivos de descarbonización ni del sector ni del país. Entonces, ¿cómo jugamos ese dilema entre que haya vivienda para todas las personas, pero que a la vez esa parte medioambiental esté equilibrada, ¿no? La E con la S de la ESG, ¿es posible equilibrarlas o se va a caer la balanza por un sitio? Te han mirado todos a ti, te han dejado a ti que contestes, ¿eh? Aquí ha habido un escaqueo total la respuesta. Sí. Es un problema complejo porque tenemos unos objetivos a 2050 de descarbonización, o sea, de todas las emisiones de CO2 que se emitan, pues absorberlas. Y el sector inmobiliario supone un 37% de esas emisiones. Y además tenemos un parque inmobiliario, o sea, aquí en España, que pues el 90% de las viviendas se construyeron antes del 2008. ¿Esto qué quiere decir? Que el código técnico de la edificación en aquel momento pues, no era de aplicación. Entonces, son viviendas que energéticamente no cumplían con la eficiencia que necesitamos para llegar al objetivo del 2050. Entonces, hay un foco ahí fundamental, que es la rehabilitación, que se está viendo que tiene que multiplicarse por 10, porque lo que se estima es que tiene que ser en torno a 300.000 viviendas al año y estamos muy por debajo de esos estándares. Que precisamente antes apuntaba el tema de la regeneración urbana, es que es fundamental. O sea, es que tenemos que detectar esas oportunidades para que además las nuevas intervenciones las hagamos acorde a los objetivos que tenemos que conseguir. Es decir, nosotros desde Acciona, todos nuestros edificios van a estándares altísimos de sostenibilidad. O sea, nos apoyamos también en todos los conocimientos y los sellos para contrastar estos parámetros, ya sean LEED, BREEAM, WELL y alineados con Europa. ¿A esos estándares sois capaces de que salga un precio asequible? Porque quizás ese es el gran dilema, ¿no? Es que ese es un reto. Ese es un reto porque dices, efectivamente, si tenemos que conseguir el objetivo de descarbonización, los costes de construcción son los que son. Vamos a ver si los inversores te ayudan o nos ayudan a responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguir ese equilibrio, ya sea en residencial o ya sea en oficinas, entre que sea sostenible, pero que al final que los precios no se disparen como vemos que se está disparando ahora mismo el mercado? No sé si Fernando, Javier o Alfredo. Yo creo que siguiendo un poco con el hilo y siguiendo la intervención de Javier Creus, que he escuchado atentamente, y lo que decía Teresa al principio, las ciudades son lo que son, ¿sabes? Entonces, quizás nuestro modelo está en hacerla cada vez más grande, pero a lo mejor lo que tenemos que crear es esas urbes que decía Teresa antes. Es decir, ahora mismo, ¿qué déficit de vivienda tenemos en España? 300.000, 400.000, 500.000 viviendas. Pero es que tenemos entre 150.000 y 200.000 de obra nueva vacías, deslocalizadas, ¿vale? Entonces, como no nos da para hacer AVE para todos los sitios, ¿por qué no llevamos las empresas donde están esas viviendas? ¿Vale? O sea, que sería mucho mejor y vamos creando esas urbes, incluso ciudades nuevas, ¿no? Bueno, todos queremos vivir en Madrid. Las primeras personas que me encuentro mucho tiempo que defienden algo como Palentino de Palencia con P, con 3 hermanos viviendo en Madrid, yo viviendo fuera de Palencia. En Palencia, por 400 metros cuadrados, el minuto comercial, puedes tener por 400 euros un alquiler de 100 metros cuadrados en el centro de la ciudad. O sea, que realmente, igual parte de un problema complejo pasa por soluciones diferentes a las típicas, ¿no? Claro, entonces esta sería una. Y luego las ciudades, por supuesto, nosotros actuamos en rehabilitar las ciudades. También hay que hacerlo, ¿vale? Pero hay que rehabilitar edificios que duran para los siguientes 100 años, hacerlos de manera sostenible, ¿vale? Que eso es fundamental, ¿vale? Y porque como tú decías, casi muchas viviendas antiguas no cumplen el código, ningún código de ningún tipo, ¿no? Entonces, pero yo creo que también tenemos no tenemos que empeñarnos todos en vivir en Madrid, ¿no? O sea, saquemos las empresas fuera, ¿no? Esto, la iniciativa pública es fundamental. Es decir, nosotros, los privados, por mucho que hagamos, no podemos sustituir al Estado en ciertas obligaciones que tiene, ¿no? Estamos oyendo que la vivienda es un derecho. ¿Quién garantiza ese derecho? Pues el Estado, no yo, ¿sabes? Entonces, al final, seguimos con unos trámites urbanísticos infernales, que no es normal. Es decir, no es normal que una ciudad como Madrid, un proyecto como Campamento, tarde 30 años. O Madrid Norte, que estáis vosotros. ¿Cuántos años llevan ahí? Pues 40 años, ¿no? Entonces, no sé si queréis los demás añadir algo sobre esto, ¿no? Ahora que nadie de la Administración Pública nos escucha, que creo que hay alguno del público, ¿cómo podemos hacer que, lo decía antes Alfredo, que la Administración sea facilitadora de los cambios que necesita la demanda, no solo la oferta? No sé. Yo creo que en primer lugar tenemos que repensar muchas cosas de cómo hacemos los poderes públicos y las empresas privadas. El tener una planificación monolítica que se hace con 30 años de anticipación,
no funciona. O sea, la vida va mucho más rápido y la velocidad va a ser mucho mayor, incluso a partir de ahora. No es que estemos asistiendo a la ola definitiva de cambios, estamos en una de tantas. Y otros van a seguir. Y entonces, o somos capaces de reaccionar de una manera más rápida a modificar nuestros instrumentos de planificación, o vamos a tener un problema. Las necesidades de la gente ocurre como el agua. Cuando no encuentra una salida normal, se filtra por cualquier sitio. Empiezan a aparecer necesidades que hace unos años no planteábamos, el auge del piso turístico, las entidades de co-living, y ahora nos encontramos con que esto no está regulado. Y cuando reaccionan los poderes públicos a veces, pues es demasiado tarde. Cuando ya tienen 15.000 viviendas turísticas, entonces vamos a pensar si hacemos de otra forma esto. No es una crítica solo a ellos, lo tienen difícil, pero hay que buscar otra forma de hacer las cosas. Y hay que estar abiertos a cambios, y un cambio que yo también creo que debemos estar abiertos a pensar y que posiblemente llegará, aunque puede ser anatema en algunos sitios, es que esos objetivos de sostenibilidad se retrasen en el tiempo, porque es muy difícil abordar en toda su integridad una transformación de un país o de una gran ciudad. Puedes tener X entidades que tienen 2, 3, 5 edificios de oficinas y que hacen una transformación integral. Eso no es suficiente. Eso es una gota en medio del océano, un poco más, pero mucho y quizá no sé si desde más el ámbito comercial que trabajáis vosotros, Fernando, la Administración también puede, antes decía, hablaba Teresa, ¿no? de que lo hacían todo en clave sostenible, pero hay un montón de fórmulas que casi no se tocan, ¿no? Es decir, si tú haces un edificio sostenible, por ejemplo, de oficinas, que por lo menos tengas un IBI o una licencia de obras que no sea igual que si la haces sin tenerlo en cuenta. No sé qué teclas, o más diálogo entre lo público y lo privado, qué más teclas se te ocurren para que realmente sea fácil hacer las cosas como más o menos creemos que hay que hacerlas. Es que es una pregunta muy pertinente, pero de muy difícil respuesta, porque siendo realista, y los cálculos están ahí, los objetivos de descarbonización que tiene el planeta entero hasta 2050 son imposibles de cumplir. No hay dinero en el planeta Tierra para cumplir con esos objetivos. Esa es la realidad. Todo lo que dice Alfredo, pues habrá que retrasarlo y ser un poco más realista. Del 50%, del 40% de huella que representa más o menos el inmobiliario que comentabas, la mitad es comercial. Pero ahí somos unos privilegiados, porque nosotros hacemos un edificio oficina, tenemos un límite máximo de huella de carbono embebido que nos hemos autoimpuesto y nos gastamos no tanto, mucho más en CAPEX, en que el edificio de nueva planta sea muy eficiente en lo que es la huella de carbono operacional, y salen los números estupendamente. El reto está en el residencial, que es la otra mitad, porque el particular suficiente tiene con llegar a final de mes. Ahí tiene que llegar trillones de euros de dinero público para que las viviendas sean eficientes. Y aparte que el parque de vivienda, pues si el 90% del que tenemos a día de hoy es del año de la polca, pues esto es, en fin. Que sí, que la pregunta es pertinente, pero vamos, que yo sería Einstein si tuviese respuesta para eso. Nos han invitado aquí para contestar a las preguntas difíciles, ¿no? Las fáciles las tenían por la mañana, por la tarde hemos venido los de las difíciles. María, también se ha hablado mucho por la mañana y ahora estamos hablando, ¿no? de vivienda, de oficina, pero al final también hay soluciones que hoy en día vemos, que esta mañana hemos escuchado algunas, que combinan las dos. No quiero decir, no es trabajar en casa o trabajar en una oficina, sino hay soluciones intermedias. No sé si también por ahí puede haber innovaciones que faciliten el avanzar hacia esos objetivos de impacto. Bueno, más que innovaciones, yo creo que la evolución que se está produciendo lo que ha hecho es un mapa de la oferta totalmente diverso. Entonces, ya no es solo las soluciones flexibles, el co-living y el coworking lo que están ofreciendo esa accesibilidad de soluciones, realmente es el cómo han hecho de tractor, de disruptor de un mercado para que se generen toda una serie de soluciones intermedias que sea lo que realmente se adapta a comportamientos que están cambiando y a necesidades demográficas muy diferentes. Entonces, creo que ha sido un efecto disruptor muy interesante, pero el impacto va despacio. ¿Qué sucede cuando todo esto se planifica con colaboraciones público-privadas, como decíais ahora mismo? Cuando hay una intencionalidad en buscar este impacto en las ciudades, bueno, pues ese impacto se multiplica, se acelera muchísimo. Hay iniciativas muy interesantes, por no comer mucho tiempo, pero, por ejemplo, hace poco escuchábamos en otro congreso lo que se ha transformado en la ciudad de Hospitalet. En Hospitalet había una serie de edificios industriales en desuso,
tras la última crisis y se ha promovido con colaboración público-privada transformar, regenerar estos edificios en espacios donde se alojen de manera vertical artistas, artesanos. Esto ha provocado que alrededor surjan muchas oportunidades para empresas nuevas, microempresas, autónomos que prestan servicio también a esto. Y además empiezan a haber un efecto en desplazamiento de demanda de vivienda hacia estas zonas, que viene de otras zonas más caras probablemente, y esta es más asequible. Entonces estamos viendo un impacto social, un impacto urbanístico y un impacto económico y en las empresas. O sea que cuando hay una planificación de estas colaboraciones se puede acelerar mucho el impacto. Bueno, hasta ahora voy a hacerles una última pregunta. Esta es la difícil, las demás serán las sencillas, pero hasta ahora, simplemente por recoger la mirada sistémica a un gran problema como es el de residencial por una parte y también en las oficinas, que al final van de la mano, ¿no? o el de las ciudades, por contextualizar. Una mirada sistémica, nos decía Javier, incluso mirando más allá de que soluciones pueden estar en otros lugares, ¿no? De hecho, casos parecidos a vuestro de primero H, el otro día en Tu Techo me decían que han empezado a trabajar con gente sin hogar en una gran ciudad que la alojan en un pueblo, por ejemplo, ¿no? O sea, que también hay soluciones de ese tipo, pero mirada sistémica, hablar de desigualdades, sostenibilidad creo que lo tenemos, la medioambiental la tenemos integrada, aunque vemos que nos hace que nuestro producto igual sea más caro y entonces genera otro problema que es el de la asequibilidad. Pero la pregunta difícil es, y os pregunto que respondáis en el minuto que tenéis cada uno, dentro de 10 años nos van a volver a invitar a este panel, ¿vale? No sé si está por aquí Fernando, pero nos vais a volver a invitar dentro de 10 años. ¿Qué os gustaría celebrar? ¿Qué ha ocurrido en estos 10 años? Por lo cual estamos más cerca de tener un sector del real estate donde la vivienda es asequible, las oficinas también lo son, habitables y sostenibles. ¿Qué celebraríais cada uno dentro de 10 años? Podéis empezar por el orden que queráis. Como decía Javier, vámonos al futuro para solucionar los problemas del presente, no incremental, sino desde el futuro. Tenéis que hablar incluso Estamos ya en el futuro, de hecho, estamos en el futuro. No digáis lo que me gustaría, no. Lo que celebro es... ¿Qué celebramos? Yo lo primero diría ¿Qué celebras? que me gustaría... Oye, te veo igual que hace 10 años, por cierto. Estás exactamente igual que hace 10 años. Igual que hace 10 años y dentro de 10 años, vamos, prácticamente igual, que no te preocupes. ¿Qué celebras de que hace 10 años estuvimos Pero aquí? felizmente jubilado. ¿Qué celebras que ha pasado? ¿Estás jubilado? ¿Qué más? Estoy jubilado y veo que existen unos foros de discusión y de consenso entre las autoridades y la ciudadanía también representando a los grandes y pequeños inversores, porque hablamos parece que los inversores son solo los grandes fondos. Ese Correcto. señor que mete sus ahorros en un piso es un inversor que merece ser tan considerado como el señor que tiene 500 millones. Bueno, Alfredo celebra que es verdad, ¿no? Que es que ahora hay unos foros maravillosos de interlocución público-privada con la ciudadanía. Es un gran logro. ¿Quién más quiere contarnos en estos 10 años qué hemos logrado en estos 10 años? Bueno, yo me Javier. apunto a lo que ha dicho Gorka, ¿no? Yo creo que dentro de 10 años me gustaría ver que todos... En estos 10 años hemos conseguido... Es difícil, No, dentro de 10 años difícil hemos conseguido mitigar la desigualdad que hay, ¿no? O sea, que al final que todos seamos conscientes, ¿no? Porque, bueno, hay que construir todo tipo de viviendas, ¿no? Pero yo creo que el gran problema que tenemos hoy en España es el acceso a la vivienda y es muy desigual, ¿no? Entonces, a mí eso sí me gustaría, eso es con mucho esfuerzo de público-privado de los dos. Pero Y es lo que me gustaría fíjate ver, Javier, ¿no? que hace 10 años nos contabas la experiencia de primero H como algo anecdótico y lo que ha crecido estos años, experiencias como la vuestra. Claro, sí. O sea, primero H nos hemos planteado muchas veces esto cómo se escala, cómo es descalable, ¿no? Pues Eso me encantaría que hubiese 30 primeros Hs en España, cada uno por ciudad. Entonces, eso es lo que me gustaría. Genial, lo que hemos logrado ya. ¿Quién más nos cuenta que hemos logrado en estos 10 años? Pues alineado con eso, o sea, que hayamos conseguido entre todos ese marco que nos permita conseguir esas ciudades realmente donde hemos integrado las zonas verdes con corredores ecológicos, que hayamos puesto a las personas en el centro, generando comunidades realmente integradas. Nosotros tenemos intervenciones donde integramos distintas generaciones, distintas formas de habitar. Es fundamental la cultura, conservar nuestro patrimonio, que podamos celebrar que realmente tenemos esas ciudades vibrantes donde realmente la cultura, el arte, las comunidades sociales están perfectamente en entornos saludables, sostenibles y seguros. Bueno, estos 10 años las ciudades son mucho más integradas con la naturaleza y sobre todo esa parte cultural que a veces se nos olvidaba. Hace 10 años, cuando hablábamos de real estate, nos olvidábamos la parte cultural. ¿Qué más tenemos que celebrar? ¿Qué hemos conseguido en estos 10 años? Añadiría a esta celebración que todas esas colaboraciones que hemos generado y
la utilización de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías nos han permitido esta asequibilidad de las ciudades, pero no de la ciudad de 5 millones, sino de muchas ciudades pequeñas, medianas, en la periferia, que hemos conseguido abordar el reto demográfico gracias al buen uso de las tecnologías. Y además las personas, gracias a la tecnología, pues pueden también estar interconectadas e incluso moverse de un lugar a otro, residencialmente, cambiar de residencia, que antes estábamos limitados por el empleo, ahora no tanto. ¿Qué más celebramos en estos 10 años? No sé, Fernando, Gorka. Creo que celebramos que hemos conseguido tener un gemelo digital de España sobre este problema, en el cual todos los principales agentes, como comentaba Alfredo, tanto públicos como privados, están haciendo análisis compartidos de dónde están los puntos sobre los que hay que actuar, y eso está permitiendo generar carteras de experimentación. Es decir, no estamos haciendo una cosa, sino que hemos aprendido a experimentar colectivamente. Y eso ya no fue la línea que nos ha permitido también cambiar a qué le damos valor a determinadas cosas. Es decir, hemos monetizado determinados comportamientos, como planteaba Javier antes, que hace 10 años no les dábamos valor económico, y ahora hemos conseguido dar valor económico a prácticas sociales que antes no se valoraban. Bueno, Fernando, ¿qué más? Te queda la gran celebración. Casi un deseo, pero vamos, ojalá dentro de 10 años pues estemos celebrando una desregulación, es decir, que haya habido y hayamos pasado un punto de inflexión, porque gran parte del problema tiene que ver con la sobreregulación. Es raro escuchar a alguien del poder político que piense que, oye, ¿por qué no simplificamos las normas y las hacemos mucho más ágiles? Porque eso claramente es parte de la solución. Llegar o estar en esa smart regulation que dicen, ¿no? No es ni más ni menos, no, es la necesaria ni un poquito más, pero la necesaria para que las reglas del juego sean las que nos permitan tener ese impacto de vivienda asequible. Ya lo hemos conseguido en el próximo foro dentro de 10 años. Tenemos vivienda asequible, tenemos oficinas que por supuesto son habitables, también tenemos tanto oficinas como vivienda como dotacional, retail, servicios que son sostenibles. Así que muchas gracias a todos los panelistas, porque como veis, solo hay que imaginar el futuro para poder acercarse hacia él. Bueno, muchas